Continuamos con más de nuestro programa y se encuentra conmigo la doctora Paula Andrea Arce. Ella va a estar hablando con nosotros en nuestro segmento de nutrición sobre cuál es el mejor licor. Este es un tema que a muchas personas le interesa porque sabemos de que los nicas somos buenos, ¿verdad? Al traguito a veces. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, a ver de las calorías, si en realidad hay un licor bueno, qué tan malo es y cuánto es lo que deberíamos de tomar para poder mantener una dieta saludable. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Valeria. Pues como tú mencionabas, realmente creo que es un tema de muchísimo interés, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde realmente se consume muchísimo licor. Esto no es tan bueno, creo yo, porque creo que tenemos que ser conscientes de que el licor es una sustancia que consumida en exceso, pues ocasiona ciertas molestias y afecciones a nuestro sistema y a nuestro cuerpo. Cosas tan graves como, por ejemplo, la cirrosis cuando el hígado se daña por exceso de consumo de licor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que definitivamente el licor está presente en nuestra vida y creo que las herramientas y el objetivo principal que tengo con este segmento es poderle dar a los televidentes la información y algunos tips para que podamos saber cuánto es un consumo saludable de licor, cómo debemos consumirlo y qué aspectos debemos de tener en cuenta para no afectar nuestra salud cuando ingerimos algo de licor. El licor, obviamente, yo creo no que todos sabemos que se debe de ingerir con moderación. De nada sirve que vayamos a alcoholizarnos, ¿no? Todos los fines de semana. Hay gente que se mata haciendo dieta. Conozco muchas personas, ¿no?, que se matan toda la semana haciendo dieta, pero el fin de semana salen viernes y sábado y es a tomar todo lo que encuentren en las discos, en los bares, etcétera, y no hace nada porque calor es alto en calorías. ¿Tiene calorías el licor? Bueno, como tú mencionabas, el licor tiene calorías, todos los licores tienen calorías. La gente a veces dice, no, yo voy a tomar whisky porque el whisky a mí me dijeron que era muy bueno. Y yo creo que aquí vamos a tratar de poder dar una información clara, y uno de los aspectos más importantes es que todos los licores aportan calorías. ¿Qué ocurre con las calorías del licor? Que son calorías vacías. ¿Por qué, Valeria? Porque son calorías que no provienen de nutrientes que sirvan para nuestro organismo y para que nuestro cuerpo esté saludable. A eso se le denomina una caloría vacía. Cuando tú comes calorías provenientes del pan o las calorías provenientes de un huevo, pues son calorías que vienen de alimentos que algo le van a proporcionar a nuestro cuerpo, pero el licor realmente aporta son calorías vacías. Entonces, estas calorías las podemos dividir. Tenemos licores que aportan menos cantidad de calorías. Los que menos aportan calorías son el vodka. Por una onza de vodka ingerimos 70 calorías. El tequila, por una onza de tequila ingerimos 70 calorías. Y el vino. El vino, una onza por es... Una onza podemos decir que es como un shot, como de los vasitos tequileros o de los vasitos de medida. O sea, estamos hablando que vamos a hablar de una onza de licor. Entonces tenemos vodka, tequila y vodka, 70 calorías. Una onza de vino son 20 calorías. Generalmente las copas pequeñas de vino tienen 3 onzas, entonces tenemos que una copa pequeña aporta 60 calorías. Después tenemos las calorías provenientes de licores que son un poco más fuertes, como son, por ejemplo, el ron y el whisky. El ron y el whisky, dependiendo del porcentaje de pureza que tengan y la cantidad de alcohol que tengan, tienen alrededor de 90 a 100 calorías por onza. Y finalmente tenemos la cerveza, que por una botella de cerveza, que son 12 onzas, son 120 calorías. Entonces vemos cómo todos los licores tienen calorías. No significa que uno no engorde u otro sí, sino que definitivamente la cantidad de licor es el que va a determinar la cantidad de energía que vamos a consumir. Tú mencionabas ahorita algo importante. Hay gente que se mata de hambre toda la semana y finalmente se toman 10 tragos el fin de semana. Si estamos hablando que esos 10 tragos fueron de un shot, o sea, un trago sencillo, consumimos 1000 calorías en licor. Pero resulta que en Nicaragua los tragos a veces no son sencillos, sino que son dobles. Entonces tenemos que serían 200 calorías y ya no serían 1000 calorías provenientes del licor, sino que serían 2000 calorías. Entonces es necesario... Tomando en cuenta lo que ya comiste durante el día. Además, teniendo en cuenta lo que comiste. Entonces, tener en cuenta que definitivamente todos los licores
proporcionan calorías y por eso es importante saber cuánto es la cantidad que uno debe de consumir o cómo podríamos definir un consumo saludable. Y ese consumo saludable se ha definido por las organizaciones que estudian la afección que el licor puede producir en tu organismo, en cuanto a irritación digestiva, en cuanto a incrementar los niveles de presión arterial, en cuanto a deteriorar la función del hígado. Y se sabe que un consumo de licor saludable está entre 3 a 5 tragos o 3 a 5 cervezas a la semana, sin carácter acumulativo y tampoco anticipativo. ¿A qué me refiero? Como solamente voy a salir un fin de semana al mes, entonces me voy a tomar 20 tragos porque me voy a tomar los 5 de todas las semanas acumulados en un solo fin de semana. Realmente no se deben acumular ni anticipar los traguitos y el consumo debe ser alrededor de 3 a 5 tragos a la semana para que tampoco son obligatorios, pero que en el momento en que se vayan a ingerir, pues sí tener en cuenta que la moderación es muy importante por el beneficio de nuestra salud. Eso ténganlo en cuenta, ¿verdad? No, como usted dice, no es acumulativo. Ya para el fin de semana, si no se los tomaron, pues no se los tomaron. Claro. Empezar de nuevo. Ahora, por ejemplo, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué se debe tener en cuenta para un consumo, por ejemplo, cantidad con la frecuencia? Ok, ¿cómo podríamos las definir combinaciones? nosotros? Para saber si nosotros podemos consumir el licor de forma saludable, lo primero es la cantidad, que era lo que te mencionaba, de 3 a 5 tragos a la semana. También tiene que ver la frecuencia, obviamente entre menos licor se tome muchísimo mejor, pero también tiene que ver mucho la combinación, Valeria, porque tú sabes que ahorita en todos los lugares a donde vamos, en los restaurantes, pues se ha vuelto como muy de moda el combinar el licor con siropes, con otro tipo de bebidas que muchas veces incrementan las calorías del licor en los diferentes cócteles. Nosotros los tomamos, son muy ricos, pero tienen una gran cantidad de azúcar y una gran cantidad de otras sustancias que aparte de las calorías del licor, suben también las calorías. O simplemente, por ejemplo, tomarte un vodka con jugo de naranja, y es un jugo de naranja que realmente es de los que vienen embotellados o altos en azúcar, entonces ya no son las 70 calorías del vodka, sino que ya serían casi 200 por la cantidad de jugo que se le coloca. Así que, o por ejemplo, tal vez tener el vino, no es lo mismo, una copa de vino que trae 60 calorías, por ejemplo, los 3 shots de lo que hablábamos, que una sangría que lleva azúcar, jugo de naranja, no sé qué. Que muchas veces le colocan algún tipo de gaseosa o el jugo de naranja. Entonces, las ligas con las que se consume el licor es muy importante tener en cuenta de no abusar tampoco, porque generalmente son muy cargadas de azúcar e incrementan las calorías del licor y realmente recordemos que son calorías. De por sí el licor tiene calorías vacías y lo que se le agregan son calorías provenientes de azúcar, entonces para nuestro cuerpo tampoco es saludable. ¿Qué tendríamos que buscar? Entonces consumir el licor con moderación y acompañarlo con agua, acompañarlo con soda, con limón, acompañarlo con alguna bebida baja en azúcar de estas light que existen, que las combinaciones también pueden funcionar bastante bien, y hacer un consumo espaciado. Yo generalmente a los pacientes les recomiendo que cuando deciden bajar de peso, por ejemplo, o que por cuestión de alguna condición médica deben de reducir muchísimo su consumo de licor, que traten de tomar. En Nicaragua es muy propio el estar en una reunión con el vaso y con el hielo moviendo. Claro, vos te querés sentir que estás con él. Con algo en la mano, entonces realmente te tomas un trago, pueden ser tragos sencillos en vez de tragos dobles, lo alternas con una soda con limón o te tomas algún otro tipo de bebida, platicas, pero tratar de no controlar muy bien la cantidad de licor que se consuma. Ahora, doctora, ¿hay algún licor que tenga beneficios? Porque, por ejemplo, he escuchado, y no sabes si son mitos o no, que, por ejemplo, el vino es bueno para el corazón, por ejemplo, cosas así. Bueno, realmente hay 2 licores que nosotros podemos destacar que pueden tener un efecto positivo a nivel de nuestro sistema cardiovascular. Y siempre curiosamente, sin excesos. Siempre sin excesos. Y curiosamente son la cerveza y el vino. Estas 2 bebidas tienen flavonoides, que son antioxidantes, y tienen sustancias dentro de su composición que hay estudios que han demostrado que incrementan el nivel de colesterol bueno en nuestro organismo. Obviamente hay personas que
oyen lo que quieren oír. Entonces, ay, la cerveza y el vino aumentan el colesterol bueno, pues entonces vamos a tomar cerveza y vino. Pero realmente recordemos que el licor siempre se debe tener un consumo moderado y que también el colesterol bueno se aumenta haciendo ejercicio, teniendo una alimentación muy saludable, evitando las grasas saturadas, controlando el peso. Entonces realmente con todo esto lo que nosotros queremos poder compartir es que una alimentación saludable debe de incluir de todo un poco y que realmente tampoco es que nos vamos a meter en una urna de cristal y no nos vamos a tomar un trago de vez en cuando, pero sí hacer un llamado a ser responsables con nuestra salud y a tener un consumo de licor moderado, no solamente por los efectos que hay a nivel físico, sino por los efectos que hay a nivel emocional y mental de un consumo exagerado del licor, y por eso tenemos que tener en cuenta que siendo calorías vacías, debemos de manejarlas con mucho cuidado, con mucha moderación y hacerlo siempre de una manera que nuestro cuerpo no se vaya a ver afectado. Interesante información, doctora. Muchísimas gracias por traernos este tema y estoy segura que muchos estuvieron atentos. Yo creo que es un tema tanto para adultos como para jóvenes. Y bueno, interesante saber lo de las calorías, cuánto estamos consumiendo por trago, más las ligas que te brindan el triple de calorías de lo que se está brindando el licor. Así que ojo con eso. Gracias por toda la información. ¿Dónde podemos encontrar este programa y más información sobre nutrición? Bueno, recuerden que en Facebook Vida Sana Nicaragua pueden encontrar información educativa de nutrición y diferentes temas que pueden ser de interés para ustedes y sus familias. Así que no se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Continuamos con más del otro lado.